¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un programa especial porque mira, somos muy fanáticos de esta solución de edición y acaba de mejorarse gracias a la inteligencia artificial. Por lo tanto, en este episodio te vamos a mostrar completo un procedimiento para hacer un blog a partir de las capacidades que tiene Movavi y su sistema de inteligencia artificial aplicada a generación de subtítulos, a creación de efectos especiales, un montón de cosas. Por lo tanto, nos vamos a poner a editar exactamente con los mismos pasos que hacen falta para conocer. Y bueno, como saben, tengo un canal de viajes y les voy a mostrar todos los pasos que requiere una solución como esta para editar clips súper fácil, todo incluido, incluso sin equipo gráfico. Así que te muestro cómo es el procedimiento de edición en Movavi. Tenés una opción de descarga gratuita que se aplican algunas limitaciones. Yo en lo personal te recomiendo que comiences con la descarga gratuita y que, bueno, luego vayas, si te parece, invirtiendo en comprar la licencia o hasta distintos paquetes. Te cuento qué es lo que tiene. Movavi Video Editor, que ahora te voy a mostrar a fondo cómo se edita, que también tenés las dos opciones. Un editor de fotografías con posibilidades también de inteligencia artificial, que está bastante bueno. Un conversor multiformato que además aplica recortes, que está muy bueno. El Screen Recorder, que te permite grabar la pantalla para lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, en este momento, que son tutoriales. Por ahí si sos profesor, si te dedicas a crear videos paso a paso o videos motivacionales, está muy bueno. Y si no, puedes comprar el paquete completo Unlimited. La realidad es que todas las proporciones, todas las funciones que permite son muy buenas, desde recortes, editar, ajustar, estabilizar, sacar el fondo. Mira, es un motor tan completo que si vos tenés en cuenta, dependiendo del momento que lo hagas, pero bueno, en este momento en particular se presentan ofertas realmente increíbles de hasta el 80% y como te decía, te voy a dejar un link en la caja de descripción, en el comentario destacado. Podés tener incluso pagos de por vida. Te digo, viste cuando vos decís, opa, es el momento. Pues te voy a mostrar cómo funciona. Bueno, lo que estás viendo es Movavi Suite, cómo se comporta, todos los programas que tenés divididos por áreas que puedes iniciar, algunos si no los tenés los puedes probar, podés hacer renders que se aplican, como te decía, algunas limitaciones, pero luego algo bastante interesante lo que puedes hacer es adquirirlos. Al momento del render, si es que consideras que justifica, tenés lo de mejorar la calidad de imagen si la grabaste en una calidad inferior. Por ejemplo, si grabaste con el iPhone estabilizado que te brinda 2.8K, con esta función puedes ampliarlo hasta 4K. Bueno, tenés todas las mejoras que se pueden hacer de audio, foto, como yo te decía, y optimización de datos. En este caso vamos a iniciar Movavi Video Editor, que es el que te voy a mostrar en profundidad. Muy bien, esta es la interfaz. Yo me voy a quedar acá chiquitito en este rinconcito y lo que voy a hacer es abrir esta carpeta donde preparé algunos materiales. Simplemente los arrastro acá, súper fácil. Me va a decir que algunos de los materiales que grabé, esto es súper interesante, con el iPhone están en distintas resoluciones. Tengo algunos en HDR, es decir, en 10 bits y otros en 8 bits. Le digo, ok, vos encargate de convertir todos para que yo lo pueda disfrutar. Y acá los tenemos. Súper fácil, si le paso el mouse por arriba, mira qué rápido los puedo ir viendo. Esto corresponde a una mezcla entre lo que es mi canal, los viajes del tío Fabián, y un video que hicimos para la manzana mordida. Pero te lo quería mostrar de manera súper compacta cómo quedaba. Entonces vamos a venir a esta parte donde yo estoy haciendo inicialmente, como vos podés ver, una presentación. Agarro el clip así como está y lo tiro a la línea de tiempo. Acá lo tengo y tengo la primera parte acá en la que me voy preparando. Vamos a cortar acá. Y vos fíjate qué buena que está la herramienta. Según las teclas que vos usás, por ejemplo ahora lo tengo en modo recorte. Entonces me voy pasando por arriba, que lo voy monitoreando, y corto acá y corto acá. Tenés algunas funciones directas, como por ejemplo estas que son los tipos de corte, o directamente te volvés con la A a esta función y le vas eliminando lo que no te sirve. Luego vamos a usar esta segunda parte. Y te quiero mostrar la potencia que tiene, vamos a ponerlo acá. Yo estoy en este episodio, en el canal de viajes, estoy en el templo del Buda en Hong Kong. Entonces vamos a ponerlo acá y vamos a oírlo. Lo voy a poner un volumen que no moleste, así podemos escucharlo juntos. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de
Bien, vamos a acercarnos un poquito con el zoom, o si oprimís Command y movés el trackpad directamente te hace zoom, lo cual es súper útil. La verdad que está muy bien, tiene funciones para edición rápida. Acá lo puse muy pegado al principio. Vamos a estirarlo, a ver si ahora está bien. ¿Qué tal, querido? No, está mal todavía, lo vamos a estirar. Yo lo que te quiero mostrar es un proceso real de edición para que lo veas. Si le das doble clic te lleva a las configuraciones particulares y tiene un montón de opciones, como por ejemplo el volumen, la velocidad, si tenés un fundido de entrada, un fundido de salida, la opacidad del video. Ahora vamos a ver qué útil que es, el modo de mezcla por si vas a hacer multicapas y distintos efectos aplicados o registros de movimiento. Ahora bien, te voy a mostrar un pequeño paseo por la interfaz y mira, te lo voy a explicar. En esta parte se le agregan todos los materiales que puedes importar, pero también tiene algo que es súper útil, que es una biblioteca. Entonces vos fíjate que si vas necesitando efectos, directamente los podés cargar. Te digo, el 90% están incluidos en el abono y va creciendo. Ves que este dice New, va creciendo constantemente con aplicaciones. Fíjate, mira qué lindo para poner un fondo de gráficas o lo que necesites, o cosas mucho más elaboradas por si, por ejemplo, le querés poner un efecto de fuego. Suponete que estás haciendo una promo de Black Friday justamente y querés utilizar este fuego, se lo puedes poner. Hay un montón de opciones en archivos de video, en fondos, en videos para intro, y acá viene una parte que está súper interesante. Este canal, Los Viajes del Tío Fabián, necesitaría gráfica y elementos y títulos y todo asociado a viajes. Entonces vos fíjate que acá hay para comprar algunos packs, ¿sí? Mirá la cantidad de packs que tiene, que están buenísimos, pero es, te digo, casi ilimitado la cantidad de opciones que tiene. Entonces yo simplemente le pongo Travel, se lo pongo en inglés porque me los muestra, porque los nombres están en inglés, se llama Travel Pack y Travel Blog Pack, pero si yo le pongo viajes, fíjate que no lo encuentra. Entonces, si bien está toda la interfaz en español, nuevo proyecto, recorte, está de esa manera. Si los títulos están en español, blogging y estilo de vida, salud física, pero los packs se llaman en inglés, así que te paso ese tip. Le voy a poner travel, se lo voy a poner en todos, así me salen más opciones. Y por ejemplo, a mí me gusta que es el travel pack. Si querés saber qué trae, oprimís información y te dice que trae 18 fondos, trae stickers, que está bastante bueno, títulos. Cliqueo en títulos y mirá todos los que tiene. Te los voy a ir mostrando y supongamos que lo querés comprar, mira, ping, es hermoso. Te digo, y tiene de todos los estilos, de todos los efectos, con animación. Mira, ting, mira, ves, te lo muestro bien despacito para que veas. Está muy bueno. En este caso, como no lo tengo a este pack, te voy a mostrar cómo se compra. Y recordá, en la caja de descripción hay algunos links. Entonces supongamos que yo quiero alguno de estos que quedan muy buenos. Venimos acá, como te decía, le ponemos Travel. Y lo que voy a hacer en información, apretar el botón y le voy a dar a activar. Simplemente vas a la web, compras el pack y te van a enviar una clave. Te la pegas en esta parte, le das a activar y ya te va a quedar disponible. Perfecto, activación completada, te quedó el Travel Pack disponible. Entonces lo descargas y lo puedes aplicar. Te voy a mostrar cómo funciona la interfaz. Acá tenés la biblioteca de sonidos donde podés hacer todos los efectos musicales, pero también tenés bibliotecas de todo tipo, desde efectos hasta canciones. Y las canciones están súper buenas. Vamos a elegir, por ejemplo, esta. Le doy clic para que la descargue y vamos a escucharla, a ver el volumen. Lo interesante es que no tenés que pagar packs extras y las canciones no tienen copyright, por lo tanto las puedes utilizar totalmente tranquilo de que no te van a demonetizar un video o que vas a tener un problema. Y estas funcionan para todas las redes sociales. Por cierto, por si no lo sabías, tenés la posibilidad de verlo a pantalla completa desde este botón para ver cómo quedan las cosas. Ves que lo puedes poner en este botón. Y lo segundo, que me parece que es súper útil, cliqueando acá le puedes pedir el formato que querés. Si yo quisiera hacer el mismo clip en 16:9, lo pongo en 9:16 a partir de la fuente original y lo adapto para que me quede. En este caso lo estamos haciendo para YouTube, así que le voy a poner para YouTube en 16:9. Acá tenemos todas las canciones con distintos estilos para que se puedan adaptar a la narración que vos querés. Las vamos a elegir en un momento. Lo que sigue son los títulos, e independiente de todos los títulos que tenés, porque pertenecen al pack estándar, ¿ves? Acá lo tenés, ves que abre con un efectito, está muy bonito. Y
dependiendo de las características del video, cómo va a ser, si es un video de música, si es un video, puedes ir eligiendo si las gráficas son un poco más naif, son inocentes, o si querés unas gráficas estilo más un poco avanzado. Acá te voy a mostrar ahora un sistema de subtítulos que es la bomba, que está buenísimo y potenciado por inteligencia artificial. Luego tenés un montón de transiciones y aplicaciones súper atractivas visuales que funcionan por capas sobre el mismo video. Ves cómo aplican y son súper modernas, de esas que ves en muchos de los videos de redes sociales y que decís cómo las hacen. Bueno, las hacen así. No las hace un departamento gráfico, como te decía, te lo ahorrás porque por ahí no tenés los valores de producción. Y después tenés un montón de aplicaciones que puedes hacer, por ejemplo, al área de efectos. Hay distintos tipos de efectos. Te podés aplicar LUTs. Te explica que podés cargar ahora. Esta es una actualización que recientemente se puede hacer, en el que vos le pones los LUTs que corresponden, por ejemplo para el formato ProRes del iPhone, y los vas aplicando, o los LUTs que ya trae, que trae un montón y te ahorras comprarlos. Efectos de superposición, por ejemplo yo estoy acá y como te decía quiero poner el fuego. Una vez que lo descargas lo podés monitorear en vivo. Mirá qué bien que queda, simplemente moviendo el mouse en la parte de arriba. Vamos a hacer algo un poquito más estético para que no parezca ese fuego. Mirá qué bonito. Y lo puedo ir poniendo. De hecho, una cuestión interesante, cuando le aplicas el efecto, te queda directamente disponible si das doble clic, como te contaba acá, donde dice efectos aplicados, solo con doble clic. Y suponete que ves que estas partículas me quedaron como muy fuertes. Le bajo la intensidad, fíjate, vamos a ponerlo ahí y ya está. O sea, queda súper bueno. Si te gusta, si lo querés apagar para que no se te ponga lento el video, lo puedes apagar. Si es que tenés una máquina con menos recursos, o con la X lo eliminás. Pero volvemos acá, te quiero mostrar ahí algunas cosas que son increíbles. Estábamos en efectos y te estaba contando los de superposición. Y luego tenés los de filtro, que a mí me parece increíble porque una vez que pones el mouse en el efecto, te muestra el efecto aplicado. Mirá qué bueno que queda el Motion Blur, la aplicación de desenfoque por movimiento en mi propio video, o sea, aplicado en mi propio video. Y por ejemplo acá ves, le voy probando distintos efectos como si fuera VHS, algo que me encanta, que queda buenísimo. Supongamos que quiero sumar cosas, elijo este efecto que mira, está muy bueno, se lo arrastro y después, no sé si lo notaste, pero te lo voy a mostrar, voy a venir a la parte de videos, donde está el archivo, y tengo uno de cámara que se lo voy a poner arriba. Entonces mira cómo me queda, como si fuera un video, solo dos cosas arrastré. Y si me parece que el efecto aplicado es como demasiado, que le metí demasiado VHS, recordá que le doy doble clic, voy a efectos aplicados y le puedo definir cuánto es la intensidad que voy a tener. En este caso no es por transparencia, sino por intensidad de aplicación. Una vez que lo tenemos, lo miramos. Mira. Quedó buenísimo, ¿no? En este caso voy a eliminar, le doy Command Z porque le voy a ir haciendo el undo. Vamos a eliminar acá, vamos a darle el doble clic, voy a efectos aplicados y lo elimino. Así que me parece que está buenísimo. Esta es la parte de efectos y la biblioteca es increíble. Fíjate qué bueno todo lo que hace, efectos de ruido. Después seguimos con los stickers, que para mí hoy es como lo más habitual de usar en videos, que se pueden ir poniendo, y muchos de los stickers son animados. Mira, en este caso te voy a mostrar un efecto súper elaborado y súper complejo. ¿Por qué? Esta cámara tiene todas las características. Esta cámara es de Insta360 y se llama Ace Pro 2. Y como verás es la cámara perfecta para viajes porque me permite mostrar, gracias al HDR, un cielo impactante y las estatuas todo en foco. Pero supongamos que yo no quiero que esté en foco. Entonces vos me vas a decir, bueno, si la cámara no lo permite, o sea, no se puede. Sí se puede, y se puede hacer a la máxima resolución. De hecho, este video está en 4K. Te voy a mostrar un truco para que entiendas el potencial y la energía que tiene. Le damos Command D, que lo que hace es me lo duplica. Le voy a bajar el volumen para que mi voz no esté muy fuerte porque la puse 2 veces. Y vengo a la parte de efectos que le puedo aplicar. Acá tengo todos los efectos, puedo hacer un montón, recortes, puedo aplicar, tengo un montón de cosas, pero tengo un botón que dice eliminación de fondo. Ok, perfecto, me gusta. Me da una versión rápida de alta velocidad, una versión ultra precisa. Pero vos me vas a decir, no hay croma, no hay nada. Claro, este proceso le vamos a dar a eliminar y lo va a aplicar. Este proceso, ¿cómo funciona? Exactamente igual que lo que hace el iPhone con el modo cine. Pero se lo aplica en postproducción para que vos lo puedas definir y a la máxima resolución. Esto podría estar de hecho en 8K.
Una vez que terminó, y me encanta, porque este es el punto en el que me decís, para un poquito, tío Fabián, está todo exactamente igual. Sí, eso crees vos, pero si yo separo el video, vamos a agarrar y vamos a poner la parte de arriba acá en el costado, ves que está separado. Mira, me identificó el Buda que está más próximo, lo cual en este demo me viene bastante bien. Y más allá de que la precisión es bastante, vos la mirás y decís, no es tan perfecto. Sí, pero mira. Entonces lo que vamos a hacer es, como te mostré antes, vamos a la parte de aplicación de efectos. Tenemos un montón para elegir, pero yo voy a elegir específicamente desenfoques. Hay de muchos tipos que van a mostrar el tipo de bokeh, ¿ves? El tipo de bokeh está bastante bueno. Este, mira, te hace como si fueran corazoncitos. A mí me gustaba este de estrellas, pero no se lo voy a aplicar al video de arriba, que es el que tengo seleccionado, sino al video de abajo. Vamos a elegir este y se lo voy a arrastrar. Entonces notarás... Tranquilo, me vas a decir, es exagerado. Sí, ya lo sé. Esta estatua está más cerca y aquella está un poco más alejada. Entonces, ¿te acordás que te expliqué? Doble clic, te abre el panel de efectos. Voy a efectos aplicados, a la parte de aplicación de efectos y se lo vamos a poner súper sutil. Fíjate, ahí. Vamos a ponérselo en un 4-5%. Y acá es donde viene el parámetro que te quería mostrar, ¿ves? Se lo apago, te lo llevo a pantalla completa, notás que está todo en foco. Perfecto, muy bien. Salimos de pantalla completa, se lo enciendo, volvemos a pantalla completa y fíjate, quedó muy sutil. De hecho lo pondría en 2. Es más, vamos a verlo en 2 porque me gusta que te des cuenta cómo se trabaja en la vida real. Vamos a poner acá 2 de aplicación, volvemos acá, lo puse en 2, lo vemos y voy directamente a verlo en pantalla completa. Mirá qué bien. Me quedó un bokeh creíble. Esos pequeños errores mínimos que hace de recorte no se notan y ya está. Ahí hicimos el efecto. Por lo tanto, esta es una de esas típicas metodologías de uso que son las que usamos los editores reales. Ahora bien, vamos a mover esto. La segunda es el acopio, la superposición de capas para lo que se llama A-roll y B-roll. Entonces, en este caso, en el video que te voy a usar, estoy yo haciendo una explicación a cámara de cómo funciona mi dron. Entonces, vamos a ponerlo. Acá está todo el video de cómo funciona el dron. Yo estoy acá explicando y me pongo acá con el A-roll y tiro el dron para que vuele, ¿sí? Una vez más, con la B larga me permite cortar. Vamos a eliminar esta parte. Te lo voy a mostrar todo por separado para que veas, si no lo puedo arrastrar directamente. Y cuando el dron vuela y empieza a girar, yo empiezo a hacer así, que es el dron girando alrededor mío. Esa toma la tengo hecha acá, que es la que grabó el dron. Entonces lo que voy a hacer es, la pongo arriba, la superposición es el más clásico y vamos a elegir acá el momento que yo levanto las manos, que es acá. Lo que hago es pongo el clip ahí. Entonces fíjate que lo hago, está el dron, el ruido, vamos a bajarlo. Y ahí estoy yo. Está mi mujer grabando, que es la cámara 1 con el iPhone. Está girando el dron, termina de girar y el dron se va a posar en mi mano. Digamos que es una de las características habituales. Acá evidentemente estaba mal. ¿Por qué? Yo acá, fíjate cómo lo hago. Esto está buenísimo. Hago zoom, me acerco y tengo que empatar exactamente a dónde va. ¿Cómo lo puedo hacer? Este es el truco que yo hago. Te voy a mostrar cómo lo hago en mi día cotidiano. La pongo en la opacidad, la pongo en transparencia al 50% y empiezo a buscar cuándo levanto las manos yo en el video de abajo en comparación a cuando las levanto en el video de arriba. Ves que hay mucha diferencia. Entonces voy al punto donde las empiezo a levantar y busco el video de arriba donde las empiezo a levantar, que es acá. Pongo en este punto. Entonces, a ver, ahí estoy casi mucho más cerca. Bueno, ahí está, lo podría acomodar, creo que son un par de fotogramas. Si quiero más precisión hago más zoom y lo muevo con las flechitas. Pero bueno, ahí lo tengo, ahí están exactamente igual. Vuelvo a ponerle la opacidad. Acuérdate que con Command le bajo el zoom, o si no lo puedo hacer con esta flechita, lo puedo mover desde acá. Pero bueno, cuando te vas acostumbrando al uso de las teclas queda muy bueno. Y ahí estoy, el dron está volando, yo lo muestro exactamente igual. Y ahora cuando termina va a coincidir. Esta es la edición más clásica. Vos tenés una pista base que es el A-roll, que es esta, y una pista que va por arriba que es el B-roll, que son todos los sobreimpresos y todos los elementos que se ponen por encima. Así que supongamos que quiero ir a poner un título. Tengo un montón de opciones de títulos y vamos a elegir un título que quede lindo. A ver, me voy a fijar lección número 3, lo pongo arriba para que me queden todas las capas y vamos a
corregir las gráficas. Le damos doble clic, en vez de elección número 3, le vamos a marcar, le voy a poner drone, hover, y acá voy a explicar, ¿sí?, cuál es el formato. Entonces le voy a poner 4K arroba 50 fps HDR. Perfecto, está súper bien. Y un detalle, supongamos que vos esto lo vas a utilizar con mayor frecuencia, entonces tenés una opción que ahora se permite, que es guardar como ajuste predefinido, el predeterminado. Entonces si vos a lo largo del tiempo te gusta una metodología de escribir tus títulos de una manera, simplemente usando esto lo podés hacer. Muy bien, y por último hay una función que me encanta que presentó el iPhone. Acá tengo lo que estoy hablando, la explicación, ahora te voy a mostrar un efecto, pero el iPhone ahora incorpora una función que me gusta mucho, que como vos podés ver, están todas las escenas grabadas. Eso es una forma de tenerlo mucho más ordenado. Si yo quiero grabar todas las escenas de las vistas exteriores del templo, le voy dando pausa a la grabación y me queda todo en el mismo clip. Pero después editar es muy difícil. Simplemente cliqueo acá, esto es increíble, y le pones detectar escenas. Te va a preguntar cuál es el intervalo, al menos duran un segundo cada escena. Así que le pongo detectalo, pensando de que cada vez que cambie y el fondo sea absolutamente diferente, encuentres una escena. Y mira, ya las encontró todas. Entonces ahora las puedo ajustar, aplicar efectos, poner la que me gusta, podría cambiar el orden. ¿Ves? Vamos a poner esta acá, esta la ponemos acá, esta la ponemos acá y empezamos a armar el rompecabezas. Recuerden que tiene magnetismo, así que esto me queda ahí. Entonces supongamos que quiero aplicar algunos efectos. Para que me quede bien, voy con la B, como te mostré antes, vamos a sacarle un poquito de ambos lados, vuelvo con la A, pinto los dos, los elimino, lo tiro acá y me voy a transiciones. Fíjate, vamos a buscar algún efecto que esté divertido. Mira, este por ejemplo me queda medio más o menos. A ver, este, una cosa que está buena es que te los muestra, ¿viste? Podemos ir a destacados. A mí me gustan un poquito más menos exagerados. Entonces fíjate este cómo sería. Me agrega un espacio, no me gusta. Este puede estar bueno, supongamos. Pero yo había comprado un paquete de efectos, ¿te acordás? El de Travel. Así que te voy a mostrar. Vengo acá a donde están efectos, le puse Travel como hice antes y voy a las transiciones. Estas son las transiciones que tengo de viajes. Así que vamos a empezar a probar de a una, a ver cómo quedaría. Ah, mira, un bigotito. Vamos a poner esta, a ver qué onda. A ver cómo está, mira. Muy bueno. Vamos a elegir a ver alguna que vaya con el estilo del video, que es un video un poco más serio porque es un templo. Entonces, mira, ese tiene mucha onda. Pero esta suite incorpora funciones y va incorporando funciones constantemente. Por ejemplo, al momento que está saliendo esto ya tenemos incorporada la función de subtítulos automáticos con detección de idioma y generación de subtítulos multilínea. Hay de todo y me parece que ese tipo de funciones que hacen que una plataforma esté en constante evolución, bueno, merece la pena la inversión en este tipo de productos. Así que bueno, me parece que está muy bueno. Habrán visto, es una edición real con funciones reales de contenidos reales. Muy bien, queridos amigos, y espero que les haya gustado este episodio, un episodio especial sobre las características particulares de edición con Movavi. Te mostré todo, cómo se ponía música, cómo se editaba un clip, con las nuevas funciones incluso del iPhone. Así que espero que haya gustado y que te sea muy útil para que lo evalúes como una solución súper fácil y súper dinámica. Si fue así, considera darnos un like, suscribirte, ser miembro de nuestra comunidad activa La Manzana Mordida Plus con un montón de cursos, tenemos ofertas, tenemos además un grupo de Telegram para todas tus consultas. Tenemos un podcast dedicado y premios increíbles como este que puede ser tuyo. Toda la información una vez más en la caja de descripción. No te olvides, somos La Manzana Mordida, mi nombre es Fabián Fernández y prometemos hacerlo. Siempre te traemos lo mejor, este es un gran software para edición, así que espero que te sirva. Nos vemos en más episodios. Chau, chau.